Muy bien, ahora sí. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí primero es, ya que ya definimos que tenemos datos de pesos de autos y de millas por galón, ¿verdad? De consumo de combustible, debemos definir cuál es nuestra variable dependiente, que es básicamente la que vamos a señalar como y la variable independiente. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos datos como para hacer una regresión lineal simple, que fue lo que vimos en las últimas clases. Pero en este caso vamos a analizar desde los dos puntos posibles que tenemos, es decir, hacerla lineal o no hacerla lineal, ¿verdad? Entonces, yo defino que mi variable dependiente es las millas por galón y que de quién depende. Siga, Michael. Sí, Inge, solo con una duda, es que no estaba prestando atención. Ahorita estamos definiendo la variable independiente y dependiente. Así es, solamente para saber cuál es la variable que nosotros vamos a predecir. En este caso lo que yo estoy asumiendo es que dependiendo del peso del auto vamos a poder definir un tanto las millas por galón, aunque acuérdense que eso depende también del tamaño del motor y todo lo demás, pero como estos son datos con condiciones homogéneas, es decir, que deberían de tener el mismo tipo de motor y todo lo demás, entonces lo único que nos queda fuera de igualdad es el peso. Y entonces ahí es donde nos da chance de poder asumir algunas cuestiones, como en este caso que el peso va a definir el consumo de combustible, que si usted lo ve es un tanto lógico. Sí, es cierto. Ujú. Entonces, miren, Muy pues bien, Inge, gracias. muy bien, en el examen van a tener que hacer una situación, no es que les estoy diciendo que tengan que hacer una no lineal, no, ustedes van a tener que definir qué tipo de regresión van a hacer teniendo un conjunto de datos, es decir, qué datos creen ustedes y van a tener que escribir eh, van a tener que escribir básicamente cómo llegaron a esa conclusión, ¿verdad? Como hicimos en el último ejercicio del segundo parcial. Hay que tomar las decisiones y dejarlas documentadas. Al final, cada quien puede tomar diferentes decisiones para solucionar su problema, ¿verdad? O bien tratar de definir el modelo de regresión que consideren adecuado. Entonces, como les decía, en este caso definimos nosotros que quien va a ser independiente va a ser el peso, ¿verdad? Suponemos que vamos a encontrar carros y con igualdad de condiciones, ¿verdad? Que lo único que va a variar es el peso y de eso depende la variación de las millas por galón, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a hacer un diagrama de dispersión, ¿verdad? Vamos a hacer un diagrama de dispersión para ver cómo se ven los puntos. En este caso vamos a insertar un diagrama de dispersión. Si se dan cuenta, aquí no me apareció ningún dato. Vamos a agregar los datos. Vamos a agregar la serie. Nos pide el nombre de la serie. Yo le voy a poner MPG, que son las millas por galón. Los valores de la serie X, que son prácticamente todos estos. No voy a seleccionar el título, solamente los datos. Y la serie Y, pues también los datos de este lado. Y eso ya nos da una serie de puntos. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Vamos a hacer un poco más pequeño para ver cómo va quedando la situación. Bueno, si se dan cuenta, pues ahí están los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros podríamos venir, ¿verdad? Y agregar la línea de tendencia como regularmente lo hacemos. Le vamos a dar un poquito de formato antes para que esto quede un poco más comprensible. Por ejemplo, lo vamos a dejar más o menos así. Le vamos a poner aquí que aquí van a estar las millas por galón, ¿verdad? Y aquí va a estar prácticamente el peso en unidades de mil, ¿verdad?
1000 libras. Ahí está, para que entendamos un poquito cómo va el asunto. Entonces en este caso va a ser el consumo el que se describe en esta gráfica de acá. Entonces ustedes pueden ver todos los puntos que se definen, ¿verdad? Que eso fue lo que nosotros aprendimos a hacer en la regresión lineal simple. Aquí, por ejemplo, si nosotros agregamos la línea de tendencias dando clic en cualquier puntito, ¿verdad? Y dando clic derecho, agregar la línea de tendencia. Y entonces nosotros podemos agregar una tendencia lineal. Pero si se dan cuenta, en este caso hay varios puntos que quedan fuera de esa situación. Miren, este de aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este de arriba. El que está aquí abajo, ¿verdad? Y estos dos que no se ajustan demasiado a la situación. Si ustedes se dan cuenta, del lado derecho tenemos que podemos poner un modelo exponencial. Miren, un modelo exponencial. Podemos poner un modelo logarítmico, ¿verdad? Que más o menos se va curvando, si ustedes lo ven. Un modelo potencial, ¿verdad? Que miren que ahí abarca un poquito más de datos. Ya abarca los dos de aquí y va tendiendo a ser el de arriba. Y en este caso, pues que es un modelo que tiene varias caídas y bajadas. Entonces en este caso dice que periodo de 2, es decir, cae un par de veces, sube un par de veces. Entonces mantiene el mismo movimiento que los puntos, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer es agregar una tendencia de grado 2 y eso es en la polinómica. Miren. Y entonces si se dan cuenta, la polinómica pues tiende a ser más o menos como la parte de alguna de estas que no son lineales, es decir, la exponencial, la logarítmica y la potencial. En este caso la polinómica es de grado 2. ¿Por qué la vamos a poner polinómica? Bueno, una de estas situaciones es que nosotros vamos a poder comparar los dos modelos y vamos a decir cuál de los dos modelos podría haber sido. Por ejemplo, el modelo lineal o el modelo no lineal. Y entonces vamos a definir cuál de los dos. Simplemente vamos a sacar los coeficientes y vamos a ver cuáles de los coeficientes son mejores que los otros, ¿verdad? Como hacemos el análisis por lo regular cuando hicimos el ajuste de las variables binarias. Solo permítanme un momentito, jóvenes. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les digo, en este caso vamos a agregar una línea de tendencia polinómica que, si ustedes se dan cuenta, se ajusta un poco mejor que poner una lineal. Si le damos clic aquí donde está la lineal, miren, pues no abarca la mayoría de los datos. En el caso de la polinómica, sí abarca pues básicamente cómo se describen los datos acá. Bueno, eso lo podemos ver pues gráficamente. Si ustedes se dan cuenta, lo mejor es que empecemos a trabajar con una ecuación de grado 2, es decir, que tenga una variable que esté al cuadrado. Entonces la vamos a dejar, incluso vamos a presentar la ecuación y la correlación, ¿verdad? Entonces vamos a subir esto para que ustedes vean cómo se describe la ecuación. Bueno, y ustedes me van a decir, ¿y cómo hago ahora? ¿Cómo saco esa ecuación teniendo solamente los datos y los coeficientes? Bueno, lo primero que vamos a hacer es comparar los modelos. Entonces vamos a empezar sacando una regresión lineal simple y luego vamos a sacar la regresión lineal, la regresión no lineal, para compararlas y ver tanto la correlación, la varianza, la ecuación, y luego pues validar o invalidar con hipótesis, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa ahorita es ver cuál es mejor y por qué decidimos en este caso, cuando tenemos datos que se manejan de esta manera, tener una ecuación de grado 2, pues nos puede solucionar en este caso la predicción, ¿verdad? Que para eso sirve la regresión. Entonces vamos a sacar los datos del análisis de datos de Excel. Ya saben ustedes que nos vamos a la ficha datos, al final el análisis de datos, y ya todo lo tenemos activo, pues ahí debería de estar.
Y configuramos tal y como ya sabemos configurar, ¿verdad? Vamos a la parte de regresión, le damos a aceptar, ponemos el rango de Y, que acuérdense que el rango de Y en este caso sí lleva con todo y los títulos, porque vamos a marcar los títulos, que es millas por galón, todo eso es Y. X, todo esto es X, peso. Rótulos, sí, rótulos, nivel de confianza 95. Y quiero que esto salga más o menos abajo de mi gráfica, ¿va? Aquí. Lo mismo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Configuramos rango de Y, rango de X, como solo hay una, pues una columna para cada uno y donde salga aquí abajito. Y le damos a aceptar. Si podemos ir a traer los coeficientes que vamos a comparar en el modelo, pues yo voy a traer esto y lo vamos a poner aquí para ver cómo está la situación, ¿verdad? En este caso le vamos a poner aquí lineal, modelo lineal. Solo para tener un punto de comparación, porque al final esto lo podemos describir y lo podemos tener descrito y pues al final nos basamos en esa narración que por lo regular hacemos en este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces el valor crítico de F, pues la ecuación en este caso, pues la ecuación se define de dos situaciones. Entonces vamos a poder definir aquí la ecuación. Aquí están los datos y mi ecuación debería de ir y igual a la intercepción. Acuérdense que eso va primero, 47.62 menos 8.24x. En este caso le puedo poner x1 o x, pero como solo es una x, entonces va x. Esa es la ecuación que tendríamos que manejar según lo que nosotros tenemos aquí abajo el valor de P. Miren, el valor de P en probabilidad es pequeño, ¿verdad? Entonces, en este caso prácticamente el valor de probabilidad valida el coeficiente, ¿verdad? Según lo que hemos aprendido en esta coeficiente válido. Bien, entonces ya tenemos prácticamente el análisis, ¿verdad? Tenemos coeficiente de correlación de 86%, es aceptable. Una varianza que tiene un 0.03%, que también es aceptable, bastante aceptable. Una ecuación que nos describe que el consumo de millas por galón de cualquier auto podría ir en 47, pero habría que restar en este caso 8.24 cada vez que se le agregue peso, ¿verdad? Es decir, el consumo iría disminuyendo de ese punto con ese motor, por ejemplo, 47 millas por galón. Pero si le agregamos 1000 libras, ¿verdad? Entonces hay que descontarle 8 millas. Si le agregamos 2000, 16, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que llegue al punto donde tenemos 4000, 5000 y tenemos un consumo pequeño. Entonces eso es lo que describe nuestra ecuación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es describir el modelo de correlación, en este caso pues no lineal, o el modelo de regresión no lineal. Vamos a hacer esto un poquito a un lado para que nos dé espacio de crear otra gráfica, otra ahí está, otra columna. El asunto con esto es que si ustedes se dieron cuenta, yo tengo una x al cuadrado, ¿verdad? No tengo una x2, sino que una x al cuadrado. Entonces lo vamos a poner así, x cuadrado, lo que quiere decir que esta variable x cuadrado, ¿verdad?, es la variable que tengo que agregar. ¿Para qué? Para hacer el modelo no lineal, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya voy curvando yo la situación. ¿Qué quiere decir? Que a x la elevó al cuadrado. Entonces simplemente vamos a poner eso. Entonces le vamos a poner raíz, perdón, no es raíz, es potencia
a este número de acá lo vamos a elevar al cuadrado. Y entonces elevamos todos los números al cuadrado. Y entonces ya tenemos otra variable. Y esa otra variable nos va a servir para poder hacer el modelo de regresión no lineal. Ya vamos a poder ajustar el modelo de regresión lineal que tenemos aquí. Miren, con estos coeficientes de acá que ya, pues ya sabemos analizarlos, por eso no les escribimos un análisis. Vamos a ver cómo queda mejor el modelo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tenemos prácticamente 2x, ¿verdad? Y tenemos una y así lo vamos a trabajar como si fuera un modelo de regresión múltiple, ¿verdad? Entonces le vamos a dar otra vez en datos, análisis de datos, ¿verdad? Y otra vez regresión. En este caso lo único que vamos a cambiar, bueno, vamos a seleccionar todo otra vez para que ustedes vean y en el rango de y x en el rango de x, que es prácticamente marcar las dos columnas, ¿verdad? Las dos columnas de x, tanto la de x como la de x cuadrado. Luego vamos a dejar esto así como está y los coeficientes sí los vamos a poner hasta abajo de estos que acaban de salir para que haya una diferencia. Entonces es simplemente volver a configurar los datos para poder hacer ahora con la nueva tabla. Entonces le damos a aceptar y nos salen los coeficientes. Entonces vamos a ir poniendo a la par para ir comparando qué modelo debería ser mejor. Vamos a poner hasta aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces este modelo no lineal. Ahora vamos a la prueba de f de ese modelo. La prueba de f, aquí está. Vamos a pegarla aquí arriba. Aquí está. Y luego pues en el caso de los coeficientes, en este caso vamos a tener un coeficiente más que es el que va a x cuadrado. Que va aquí. Y entonces vamos a poner la prueba de P a la par para validar o invalidar los coeficientes que deberían de ser. En este caso solo los últimos dos son los que se validan, ¿verdad? Porque la intercepción pues es simplemente el dato inicial, el valor con el que inicia a contarse las millas por galón. Vamos a poner aquí y si se dan cuenta son menores a 0.5, x cuadrado apenas, pero sí es válido. Entonces coeficiente válido. Entonces tenemos validado, pero tenemos que armar la ecuación, ¿verdad? Entonces y igual la intercepción primero 79.79 menos 30.22x más 3.41 x al cuadrado. Y aquí está la gráfica, o perdón, la ecuación. Si nosotros comparamos esta ecuación 79 al final, es básicamente esta que tenemos aquí, ¿verdad? Menos 30.22x y 3.41 x cuadrado, que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es lo mismo que ya logramos sacar acá. Entonces, ahora vamos a empezar a comparar qué modelo debería ser mejor de acuerdo a esta situación. Miren el coeficiente de correlación, que acuérdense que el coeficiente de correlación es qué tan relacionadas estén las dos variables. Aquí tenemos un 86%, 86 y un poco más, pero aquí tenemos 92, va mejor el modelo lineal. Tenemos una varianza el porcentaje de varianza o porcentaje de significancia de varianza
0.03003%, en este otro 0.002%. Es mejor la varianza de este modelo no lineal. Y ahora, en el caso de los coeficientes, los dos se validan, por lo que entonces tenemos dos ecuaciones válidas. ¿Qué modelo es mejor? Basados en la correlación y basados en la varianza, pues obviamente yo podría decir que tengo un mejor modelo en el no lineal. Y vamos a ver ahora comparando dos situaciones iguales. Por ejemplo, millas por galón y peso, ¿verdad? Yo teniendo, vamos a ver aquí, vamos a poner 5, que eso es lo que no tenemos aquí, ¿verdad? Solo hasta 4.58. Vamos a poner que de peso tengo 5000. ¿Cuántos es las millas por galón? Vamos a poner millas por galón en el modelo lineal y millas por galón en el modelo no lineal. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces lo que estamos haciendo aquí es probando las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la más atinada o si dan exactamente lo mismo, ¿verdad? Es cosa que no debería de ir más o menos por ese rumbo. Entonces aquí va 47.62 menos 8.24 por el valor que está acá, ¿verdad? Eso nos da 6 millas por galón, miren, 6 millas por galón. Bueno, ahora en el caso de la otra ecuación, donde es el modelo no lineal, entonces aquí es 79.79 menos 30. Menos 30.22 por el valor que yo tengo aquí, más 3.41 y elevamos al cuadrado ese valor que yo tengo en M15, ¿verdad? Entonces aquí usamos una por potencia, una subfunción, y le ponemos lo que tengo en M15 elevado al cuadrado. Ahí está. Millas por galón, mire, 13. Entonces, ¿quién nos da un valor un poco más real? Si ustedes se dan cuenta. Bueno, vamos a ver aquí arriba. Dice que si tiene un poco más de peso, ¿verdad? Entonces habría que ir ajustando todo esto porque si se dan cuenta aquí es 12, pero si subimos el peso debería ser menor, ¿verdad? Que según esto que estamos viendo aquí. Pero miren, ¿no? 5.62, 5, 4. Aquí, en este punto, miren, si subió un poco el peso, subieron las millas por galón, ¿verdad? Entonces, por eso es que el modelo no es realmente lineal, porque en un punto esta situación cambia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos da este tipo de resultados. Entonces, aquí prácticamente tenemos una diferencia del doble. Si lo hiciéramos lineal, prácticamente tendríamos diferencias como las que ustedes ven en una regresión lineal, es decir, esta línea recta, hay demasiada diferencia de este punto hasta donde debería quedar la línea recta. ¿Alguien pidió la palabra, jóvenes? Lo escucho. Sí, Inge, para la evaluación de las dos ecuaciones, ¿se puede determinar cualquier número para evaluar o es el número más alto que haya en la variable independiente? O No, dependiente, creo que es. el que ustedes quieran, el que ustedes quieran. La cuestión es analizarlo adecuadamente. Yo puse 5 porque el 5 no lo teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera iba a reaccionar? Por ejemplo, si nosotros cambiamos ahorita el valor y ya ajustamos el modelo con esta situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría poner este 4.58, ¿verdad? Creo que... Tiene apagado su micro, Inge, creo yo. Exacto. Sí, Michael, gracias. Sí lo tenía apagado. Lo que les estaba diciendo antes que me acordara que tenía apagado el micro, era, por ejemplo, que yo puedo tomar cualquier valor que pueda analizar. En este caso, yo no tengo el 5, ¿verdad? Entonces, por eso me dije, bueno, que sale en el 5, pero yo podría probar este mismo modelo
es decir, el 4.58, ya que definí mi fórmula aquí para que pudiera cambiar. Y entonces ya vemos, miren, millas por galón en la no lineal 12 y aquí en la lineal 9. Y si ustedes se analizan aquí, miren, entonces el modelo de regresión no lineal es la que se ajusta un poco más a los datos que están acá, ¿verdad? Por ejemplo, el 1.7 que debería dar como 33, entonces lo vamos a cambiar aquí, miren. 1.7 dice que en regresión no lineal en la regresión lineal da 33 y no lineal da 38, ¿verdad? Entonces probamos el más grande y probamos el más pequeño y se dieron cuenta que las variaciones entre unas y otras, aquí ajusta un poco mejor el más pequeño, pero el más grande ajusta más en este modelo. ¿A qué se debe? Bueno, a que el inicio podría, o sea, en la regresión lineal, miren, ahorita les voy a enseñar. Vamos a poner encima la línea de tendencia lineal para que ustedes la vean. Ahí está, miren. El más pequeñito, miren, ajusta exactamente en la línea, miren. Y el más grande ajusta mejor en la regresión no lineal, miren. Por eso es que ustedes ven el fenómeno aquí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el mejor? Si usted me está diciendo otra cosa. No, es por la distribución de los datos, ¿verdad? Entonces miren, el lineal empieza del más pequeño y de ahí se va linealmente hacia abajo. Por eso es que ajusta exactamente con el pequeño, ¿no? Que con el pequeño era 1.7. El dato debería ser 33 y exactamente fue 33. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ajusta exactamente aquí, miren. Y este es el más pequeño que estoy probando, 1.7 más o menos aquí y 33 acá. Si se dan cuenta, así es como se van moviendo los datos. Entonces, al final, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues analizar los coeficientes, porque ya vieron que probando y visualmente nosotros dijimos, bueno, ajusta más la curva, ¿verdad?, que la línea. Tenemos sustento, bueno, el sustento es esto. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Sí, ¿qué posibilidad hay de que nos comparte ese documento? Sí, está bien, yo se los puedo subir ahorita. No, la verdad es que un gusto trabajar con ustedes. He trabajado un par de cursos con ustedes y pues siempre es muy sencillo trabajar, se avanza muy bien y pues se mantiene la cordialidad como siempre, ¿no? Y pues como les decía al principio, yo creo que es el último curso que les doy. Yo trabajo más o menos hasta este semestre. A veces trabajo seminario en el último año, pero ya en los últimos años no ha sido así. Entonces, pues a ver qué sucede, ¿verdad? Entonces nos seguimos viendo. Cualquier situación, pues ya saben que ahí estoy. Muy bien, jóvenes, muchas gracias.